segundo momento dentro de nuestro módulo Epistemología y Metodología de la Investigación Científica dentro del Diplomado en Investigación Científica. Les ofrezco un cordial saludo y recordemos que mi nombre es Yasbili Méndez Paz y soy la profesora que los ha ido acompañando durante el periodo de extensión de dicho módulo. Recordemos que durante el encuentro anterior habíamos abordado los fundamentos teórico-metodológicos de la epistemología. Es por ello que habíamos definido el concepto de epistemología, el concepto de ciencia, el concepto de conocimiento científico y el concepto de método científico, para en un segundo momento abordar los vínculos que se establecen entre la epistemología y la investigación científica. Hoy nos corresponde abordar el segundo tema de nuestro módulo, donde explicaremos la importancia del conocimiento científico en la investigación científica y caracterizaremos las etapas de la investigación científica. De ahí que hemos decidido estructurar nuestro encuentro en dos momentos fundamentales, donde vamos a estar dándole respuestas a las interrogantes que aparecen en pantalla. ¿Cuál es la importancia del conocimiento científico para la investigación científica y cuáles son las principales características de las etapas de la investigación científica? Para dar inicio a la primera parte de nuestro encuentro, les propongo darle respuesta a la interrogante que aparece en pantalla. ¿Cuáles son las diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento común? Cuando hacemos alusión al conocimiento común, también conocido como conocimiento ordinario, popular y natural, estamos hablando de un tipo de conocimiento que está presente en la cotidianidad de la vida diaria de los seres humanos y forma parte de una cultura determinada. Por ello pertenece a su patrimonio material e inmaterial. Es por eso que es necesario entender que el conocimiento común ha permanecido en el tiempo a través de la transmisión oral y escrita por varias generaciones. De ahí que el conocimiento común se obtiene de las vivencias y experiencias cotidianas que circundan al ser humano, sin aplicar una metodología científica que trate de dar una explicación objetiva y sistemática a la verdad analizada. Fíjense, el conocimiento común constituye un conocimiento de la realidad cotidiana, listo para ser utilizado de manera inmediata. Por lo tanto, el conocimiento común está basado en la subjetividad, en la intuición y, muy importante, hay personas que confían en ese conocimiento heredado más que en reconocidas teorías. Pongamos ejemplos concretos. Por ejemplo, comerciantes, pequeños empresarios, artesanos, que para la administración de sus pequeños y medianos negocios deciden confiar mucho más en ese conocimiento que han heredado por generaciones y que forma parte dentro de ese patrimonio familiar, que en reconocidas teorías probadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable. La divulgación del conocimiento común se produce sin una crítica de las fuentes que la validan. Por lo tanto, estamos hablando de que el conocimiento común se transmite entre varias generaciones por vía oral o escrita. Ejemplos: la transmisión por generaciones de los secretos religiosos, la transmisión del conocimiento sobre negocios familiares, de ahí el ejemplo que yo les ponía anteriormente, las experiencias transmitidas en el entorno familiar sobre la crianza de los hijos, los diarios que constituyen documentos fundamentales para poder heredar todo ese conocimiento que se va transmitiendo dentro del entorno familiar por varias generaciones, los libros de cuentas del patrimonio familiar, que son documentos fundamentales
para el caso que estaba poniendo como ejemplo anteriormente, para aquellos comerciantes y pequeños empresarios que confían mucho más en ese conocimiento que han ido heredando a través de la transmisión por varias generaciones para la administración de sus pequeños y medianos negocios, entre otros. Sin embargo, cuando hacemos alusión al conocimiento científico, estamos hablando de un tipo de conocimiento que se alcanza cuando se pretenden descubrir causas, consecuencias y principios mediante el seguimiento de una metodología. Una metodología, por supuesto, que va a tener diferentes fases dentro de esa investigación científica y que, por supuesto, el investigador no debe violar ninguna de estas etapas y debe ser muy riguroso en cada una de estas etapas para poder obtener un conocimiento científico con rigor académico. Por otro lado, el conocimiento científico se obtiene mediante la apreciación de la realidad a través de la observación realizada con el uso de métodos y técnicas adecuadas. Por supuesto, porque estamos hablando que el conocimiento científico es resultado de esa metodología de trabajo que tiene que aplicar el investigador y que va a estar, por supuesto, en consecuencia con el objeto que está investigando, con el problema de investigación, con los objetivos que se plantea en la investigación, con las hipótesis de trabajo, con las áreas del conocimiento en sentido general. Por otro lado, el conocimiento científico procura la demostración a través de la comprobación sistemática de los objetos investigados. Es por ello que el conocimiento científico va más allá del sentido común, pues pretende buscar soluciones objetivas y basadas en métodos científicos, como ya estábamos viendo anteriormente. De ahí que el conocimiento científico se preocupe por construir sistemas de ideas organizados de manera coherente. Y esa coherencia que tiene que tener en cuenta el investigador para la obtención del conocimiento científico, por supuesto que va a estar avalado por las diferentes fases de la investigación científica en la búsqueda de la verdad científica. De ahí lo que les decía anteriormente, que es muy necesario que el investigador pues tenga ese rigor a la hora de abordar cada uno de los elementos en cada una de las etapas dentro de ese proceso de investigación científica. La divulgación del conocimiento científico resulta fundamental para socializar los resultados de las investigaciones científicas. Y esta socialización de los resultados de las investigaciones científicas se produce después que ha sido sometido a una crítica de las teorías expuestas, cuando ha sido calificado por su aporte a la ciencia y validado en el contexto académico. Por supuesto, ese proceso de crítica a los resultados de las investigaciones científicas, ese proceso de validación se va a dar en varios entornos, en varios procesos, dígase por ejemplo las defensas de tesis, lo mismo a nivel de grado que a nivel de posgrado, en este caso de maestrías y doctorados, que constituyen momentos fundamentales para poder compartir los resultados de las investigaciones científicas con el resto de los investigadores que integran las diferentes áreas del conocimiento. Pero fíjense, la socialización de los resultados de las investigaciones científicas constituye un momento fundamental para el investigador, constituye un momento fundamental para el desarrollo científico-tecnológico. De ahí que los investigadores tengan que tener en cuenta esta idea, porque no basta con terminar una investigación científica y guardarla. El fin, el propósito final
cuando culmina una investigación científica es precisamente poder socializar esos resultados de las investigaciones científicas. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Por un lado, porque la socialización de los resultados de las investigaciones científicas permite que esos resultados de las investigaciones científicas pues puedan integrar la bibliografía especializada sobre determinadas áreas del conocimiento. Y esa bibliografía especializada va a permitir, por supuesto, por un lado, que se conozcan los aportes de la investigación, que se conozca la novedad de la investigación y por otro lado, por supuesto, va a permitir que pueda ser utilizada, que pueda ser consultada por otros integrantes dentro del ámbito académico, teniendo en cuenta las diferentes áreas del conocimiento. De manera que esta es una idea que debemos tener muy presente cuando estamos iniciando una investigación científica y cuando hemos terminado esa investigación científica. Pero ¿cómo entonces se pueden socializar los resultados de las investigaciones científicas? ¿Cuáles son las vías que permiten socializar y divulgar los resultados de las investigaciones científicas? Fundamentalmente, dos. Por un lado, la producción escrita, dígase libros, artículos, monografías, enciclopedias, y por otro lado, los denominados espacios académicos de socialización formal e informal. Cuando hacemos alusión a los espacios académicos de socialización formal, nos estamos refiriendo básicamente a los eventos, los congresos, los coloquios, los simposios, las defensas de tesis, las sesiones científicas que tanta importancia revierten para el mundo académico, para la presentación de esos resultados de las investigaciones científicas por dos aspectos fundamentales. Por un lado, porque permiten enriquecer los resultados de esas investigaciones científicas a través de los debates que se producen entre el investigador o los investigadores que están presentando esos resultados de las investigaciones científicas y, por supuesto, entre también los que están participando en esos debates dentro de esos espacios académicos de socialización formal. Y por otro lado, porque permite el enriquecimiento y permite la retroalimentación de cada uno de los integrantes que participan en esos debates académicos. Y cuando nos estamos refiriendo a los espacios académicos de socialización informal, pues estamos hablando básicamente a aquellos espacios de discusión informal que se producen en las instituciones académicas, en algún lugar donde se puede tomar un café, las denominadas, por ejemplo, tertulias científicas, que permiten esa discusión entre los colegas. Y que aunque no está reconocido como un espacio de socialización formal, pero también revierte gran importancia porque pues, también permite la retroalimentación no solo de los resultados de las investigaciones científicas, sino también de aquellos colegas, de aquellos profesionales que están participando en estos debates desde el punto de vista académico. De manera que fíjense, teniendo en cuenta los elementos que ya hemos ido viendo, es necesario sintetizar cuáles son las diferencias que se establecen entre el conocimiento científico y el conocimiento común. Cuando hablamos del conocimiento científico, tenemos que entender que es objetivo. En cambio, en el conocimiento común prima la subjetividad y la intuición. El conocimiento científico es riguroso, es exacto, en cambio, el conocimiento común es espontáneo. El conocimiento científico es sistemático. Todo conocimiento científico es resultado de teorías, de leyes y principios que explican los hechos que se observan. En cambio, el conocimiento común no es sistemático, no tiene una teoría que lo respalde, no puede dar explicación objetiva y científica a los hechos, pero es muy útil para la vida diaria.
Ya nosotros hemos puesto algunos ejemplos que pueden demostrar esta idea. Por último, el conocimiento científico es el resultado de toda investigación científica probada, verificada y contrastada. Que ya como yo dije anteriormente, por supuesto el investigador tiene que tener en cuenta pues cada una de las etapas en la que se divide esa investigación científica, ese proceso de la investigación científica para poder obtener ese conocimiento científico con todo el rigor académico que lleva. En cambio, el conocimiento común es el resultado de la experiencia común o de la vida cotidiana. Para ir cerrando esta primera parte en nuestro análisis, es muy importante tener en cuenta dos ideas. En primer lugar, que las diferencias que se establecen, entender esas diferencias que se establecen entre el conocimiento científico y el conocimiento común, no nos lleva a pensar que uno es superior al otro. Cada uno es importante teniendo en cuenta los principios, los propósitos que se plantean y los fines. Esta es una primera idea que debemos tener muy en cuenta porque incluso ya analizamos a través de varios ejemplos la utilidad que tiene ese conocimiento común, por lo tanto no podemos soslayar tampoco la importancia del conocimiento común. Esta es una primera idea importante. Y una segunda idea importante que nos permite ir cerrando lo que hemos visto hasta el momento es que para la obtención del conocimiento científico resulta muy importante aplicar el método científico. Y esta precisamente es una de las diferencias fundamentales que se establecen para poder entender cómo se obtiene el conocimiento científico y cómo se obtiene el conocimiento común. De manera que, teniendo en cuenta los diferentes elementos que hemos visto hasta el momento, es muy necesario entender que el conocimiento se obtiene, el conocimiento científico se obtiene a través del proceso de la investigación científica, donde el método científico ocupa un lugar fundamental. Como bien nos plantea Mario Bunge, ese epistemólogo excelente del cual hablamos en el encuentro anterior, donde no hay método científico, no hay ciencia. De ahí entonces que sea necesario entender que entre la investigación científica y el conocimiento científico se encuentra el método científico. Y es precisamente el método científico el que asegura el primero y el segundo. Esto es muy necesario tenerlo en cuenta para poder comprender, por supuesto, la importancia que tiene la aplicación del método científico durante el proceso de la investigación científica a través de una metodología de trabajo validada y que tiene que tener en cuenta, por supuesto, el objeto de estudio, tiene que tener en cuenta el problema científico, los objetivos, las hipótesis de trabajo y, por supuesto, las áreas del conocimiento. Por lo tanto, el método científico es la forma organizada, sistemática y sistémica de estudiar el mundo circundante para llegar al conocimiento y la comprensión de los objetos, fenómenos y procesos que lo constituyen. Entonces, ¿qué tipos de métodos científicos existen en la investigación científica? Existen los métodos teóricos y los métodos empíricos y vamos a analizar cada uno de ellos. En el caso de los métodos teóricos, debemos tener muy presente que son aquellos métodos que permiten descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades fundamentales. Fíjense, los métodos teóricos forman parte dentro del razonamiento lógico en los diferentes estilos de pensamiento del investigador. Los métodos teóricos orientan, guían el proceso de investigación en sentido general, independientemente del área del conocimiento, pues forman parte, pues integran ese proceso de razonamiento lógico dentro del pensamiento del investigador, de ahí la importancia que tienen y que incluso en sentido general
dentro del proceso de investigación, los investigadores aplicamos estos métodos teóricos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque forman parte dentro de este razonamiento lógico que debemos aplicar para poder encauzar la investigación. Vamos entonces a analizar los elementos fundamentales dentro de los métodos teóricos. En el caso del método deductivo, estamos hablando de una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para obtener conclusiones particulares. O sea, procede de lo general para entrar a lo particular, de lo conocido a lo desconocido. Este es el método teórico que le permite al investigador partir de una teoría general para poder entonces obtener conclusiones particulares específicamente relacionadas con el objeto que está analizando. Es decir, que constituye aquel razonamiento lógico que se realiza por medio de la inferencia y que permite hacer proposiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. O sea, que el investigador, a través de ese punto de partida que va obteniendo con el conocimiento de la teoría general, puede entonces, a través de la inferencia, poder entonces, porque ya conoce una parte de esa realidad que va a investigar, pues puede entonces formular hipótesis de trabajo. El método inductivo es una forma de razonamiento que parte del análisis de hechos singulares para llegar a principios generales. Se parte del análisis de hechos particulares vinculados, por supuesto, con el objeto que está analizando para arribar a conclusiones generales. Estamos hablando de un tipo de razonamiento que establece por inducción del conocimiento de los fenómenos parciales al conocimiento del todo, de lo particular a lo general. Si analizamos los elementos anteriormente expuestos dentro de las características fundamentales de ambos métodos, podemos darnos cuenta el nivel de vinculación, el nivel de concatenación que tienen ambos métodos, hasta el punto de que existen varios investigadores y académicos en la actualidad, como el doctor Hugo Cerda, que plantea que el método deductivo se encuentra relacionado con otro procedimiento lógico, el método inductivo. Las investigaciones científicas utilizan ambos métodos con un grado de complementariedad hasta el punto de que es muy usual encontrar que se haga referencia al método inductivo-deductivo. Esta es una idea que debemos tener muy presente porque cada vez más en las investigaciones que se realizan en la contemporaneidad se utiliza el método inductivo-deductivo como método teórico, precisamente teniendo en cuenta los niveles de vinculación, de concatenación, que tiene lo inductivo y lo deductivo como procesos de razonamiento lógico dentro del pensamiento de los investigadores cuando están desarrollando las investigaciones científicas. El método analítico constituye una forma de razonamiento que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual y observar sus causas, naturaleza y efectos. La importancia fundamental del método analítico es que, por supuesto, para comprender la esencia de un todo, hay que conocer la naturaleza de sus partes. Vamos a lo que significa analizar. ¿Qué significa analizar? Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. Fíjense, pongamos un ejemplo práctico. Un médico que quiera analizar el funcionamiento del organismo humano. Para poder analizar el funcionamiento del organismo humano, por supuesto que el médico tiene que ir analizando el funcionamiento de cada una de las partes que integran ese organismo.
Y después, por supuesto, puede entonces analizar, teniendo en cuenta el funcionamiento de cada una de las partes, cómo existe un nivel de vinculación entre cada una de ellas para entender el funcionamiento del organismo humano en su totalidad. En el caso del método sintético, es una forma de razonamiento que integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para analizarlos en su totalidad. La síntesis implica volver a integrar esas partes del todo, pero no a partir de la reconstrucción mecánica del todo. Y esta es una idea que hay que tener muy presente. La síntesis implica llegar a comprender la esencia de ese objeto que se está analizando, conocer sus aspectos y las relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. Y fíjense la idea que está señalada en la pantalla. No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. Y este nivel de vinculación que se establece entre lo analítico y lo sintético es lo que nos permite entender el por qué en las investigaciones científicas contemporáneas cada vez más se utiliza el método analítico sintético, que permite estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para examinarlas en forma individual, y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral. Ubiquémonos cada uno de los que estamos conectados en las investigaciones que hemos tenido que hacer. Ubiquémonos. Cuando estamos elaborando el marco teórico, vamos a ubicarnos. ¿Qué es una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer para elaborar el marco teórico? A ver, pregunto, vamos a establecer un debate aquí. A ver, ¿qué es una de las primeras cuestiones que debemos hacer como investigadores a la hora de establecer, de elaborar el marco teórico? Vamos a ver, todos los que estamos aquí, pues hemos realizado investigaciones científicas. Pregunto, vamos a ver. José. Doctora, sí, cuando realizamos, digamos, un análisis del marco teórico, justamente vamos desmenuzando parte por parte la información o el objeto de estudio que lo componen, ¿no? Entonces, lo que deseamos es conceptualizar cada parte que compone nuestro objeto de estudio para poder prácticamente ver de qué está compuesto nuestro objeto de estudio, para luego, en la parte posterior de la investigación, integrarlo y ver el resultado que nos da. Más o menos Efectivamente, José, efectivamente. Primero hay que hacer una búsqueda bibliográfica. Hay que hacer una revisión, por supuesto, de las teorías que existen, de los autores que existen, que han analizado ese objeto que nosotros estamos investigando, o al menos que haya analizado cuestiones que estén vinculadas con el objeto que estamos analizando. Y ese análisis que vamos a realizar, por supuesto, de cada uno de los autores, de cada una de las obras que han analizado el objeto que nosotros estamos investigando, para poder hacer ese análisis tenemos que descomponerlo. Es una descomposición, por supuesto, que nosotros no hacemos conscientemente. Lo hacemos porque ya está dentro de nuestra práctica, dentro de la práctica como investigadores. Pero lo que hacemos básicamente para poder analizar cada una de las ideas que se plantean por los autores es descomponer las partes de cada una de las obras que estamos analizando. Y luego, por supuesto, tomamos nuestros apuntes. Los apuntes que tomamos, José, los apuntes que tomamos, por supuesto que no es toda la obra, porque no se trata de copiar la obra. Los apuntes que nosotros tomamos de los análisis que realizamos, precisamente lo podemos hacer porque estamos haciendo esa descomposición, una descomposición analítica, que nos permita, por supuesto, poder entender cuál es la lógica que se plantea, las esencias fundamentales que plantean los autores y cuáles son los elementos fundamentales dentro de todo ese cúmulo de información que a mí me puede ser útil para el objeto que estoy analizando, para la nueva arista que quiero investigar. Y cuando yo estoy elaborando el marco teórico, por supuesto que yo tengo que sintetizar esas ideas que ya yo
En un primer momento, por supuesto, sinteticé en los apuntes, pero cuando yo ya elaboro y redacto el marco teórico, por supuesto que lo sintético tiene que estar muy presente, pero no de una manera mecánica. No de una manera mecánica, sino, por supuesto, teniendo en cuenta cada una de las partes fundamentales, la lógica que tiene y la importancia que revierte para la investigación. En el caso del método histórico, constituye una forma de razonamiento que consiste en estructurar el conocimiento en las distintas etapas de su desarrollo cronológico. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría y su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia, teniendo en cuenta, por supuesto, como punto de partida, los orígenes del objeto que se está analizando y después el decursar histórico, teniendo en cuenta, por supuesto, varias etapas y la propia lógica dentro del funcionamiento del objeto. El método lógico constituye una forma de razonamiento que permite el estudio del objeto de investigación, tomando en cuenta la relación causa-efecto según su propia dinámica interna de desarrollo y su esencia. Fíjense, el método lógico posibilita dar un orden coherente al objeto analizado, atendiendo a qué? A su propio funcionamiento, a su propia dinámica interna, sin obviar, por supuesto, los elementos esenciales que lo componen. Cuando nosotros analizamos estos dos métodos y por supuesto nos viene a la mente cada uno de los procesos investigativos en los que hemos estado implicados, pues nos podemos dar cuenta la vinculación, el nivel de concatenación que existe entre lo histórico y lo lógico. De ahí entonces que cada vez más en las investigaciones que se realizan en la contemporaneidad se utilice el método histórico-lógico. ¿Para qué? Para poder descubrir, por un lado, la dinámica interna de los fenómenos de ese objeto que se está analizando, atendiendo a sus elementos esenciales. El método lógico, por supuesto, debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo, lo histórico no debe limitarse solo a la simple descripción de los hechos, sino que debe descubrir la lógica objetiva del objeto de investigación en su decursar histórico. Este método, el histórico-lógico, es el método por excelencia que utilizan las investigaciones históricas. Y es el método que dentro de las investigaciones históricas permite llevar a cabo la periodización dentro del estudio, que constituye un aporte fundamental desde el punto de vista teórico y metodológico para el caso específico de las investigaciones históricas. Pero es un método que también se utiliza dentro de otras áreas del conocimiento, fundamentalmente en las investigaciones de ciencias sociales y humanísticas, aunque también se utiliza en otras áreas del conocimiento. Vamos entonces a analizar los métodos empíricos y vamos a partir de la definición. Cuando hacemos alusión a los métodos empíricos, estamos hablando de que su aporte al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. Estamos ante tipos de métodos que le permiten al investigador, a través de la experiencia, por supuesto, fundamentalmente en ese trabajo de campo, poder obtener pues los elementos fundamentales que permitan entender esas relaciones esenciales y esas características esenciales dentro del objeto de estudio. Vamos a analizar entonces, en sentido general, los métodos empíricos. El método de la observación científica es uno de los métodos empíricos.
fue el primer método utilizado por los científicos cuando se analizan las teorías más importantes en las diferentes etapas de la historia, pues está presente este método de la observación científica utilizado por los científicos para poder arribar a conclusiones importantes, y en la actualidad continúa siendo su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción, o sea, mediante los sentidos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. Y vamos a ver algunas de estas cualidades que debe tener la observación científica. Por un lado, la observación científica debe ser consciente, o sea, el investigador debe orientar hacia un objetivo o fin determinado esa observación científica. Por un lado, debe ser planificada, sobre todo en función de ¿qué? De los objetivos y teniendo en cuenta las condiciones, los medios, el objeto y el sujeto de la observación. Incluso hay investigadores que utilizan las bitácoras de trabajo para poder obtener elementos importantes y planificar qué es lo que va a haber cuando hace el trabajo de campo mediante la observación científica, pero por supuesto esta es una idea en la que ustedes podrán profundizar en otros módulos con otros docentes. Y debe ser objetiva, porque debe estar despojada lo más posible de subjetividad. Por lo tanto, debe estar apoyada en juicios de realidad y no en juicios de valor. Por supuesto, esto constituye un reto continuo del investigador a lo largo del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque el investigador es un sujeto y de alguna manera siempre, por supuesto, está mediado por la subjetividad, de manera que constituye un reto para el investigador alejarse lo más posible de ese objeto, alejarse lo más posible en ese trabajo de campo para que la observación científica sea lo más objetiva posible. Y fíjense que debajo hay una característica que está señalada y que es muy necesario tener presente. La observación científica presenta sus particularidades en dependencia del tipo de metodología adoptada, el objeto de estudio y el área del conocimiento. No es lo mismo, por supuesto, los propósitos que se plantean en la observación científica en el caso del enfoque cuantitativo dentro del proceso de investigación que en el caso del enfoque cualitativo, pero como ya les digo, esto va a ser objeto de atención en otros módulos y con otros docentes. El método de medición es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica, estadística, acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o fenómeno donde se comparan magnitudes medibles conocidas. Es por eso que el método de medición se apoya en procedimientos estadísticos. Fíjense, en el proceso de investigación, y esto es muy necesario tenerlo presente, medir significa evaluar el efecto del objeto investigado. De ahí que la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Y pongamos un ejemplo para poder entender el por qué decimos que la medición debe ser adecuada, válida y confiable. Por ejemplo, una investigación que se realiza para medir el efecto de un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de la lectura por parte de determinados niños. Si en lugar de medir comprensión, medimos la memorización, no obtendríamos el resultado correcto. Por lo tanto, esto es muy necesario tenerlo presente cuando vayamos, por supuesto, a utilizar el método de la medición. Y por supuesto es un método empírico que se utiliza fundamentalmente en las investigaciones de corte cuantitativo. Por supuesto, esta es otra idea que también debemos tener muy en cuenta. El método experimental es el método empírico donde el investigador interviene sobre el objeto de estudio, modificándolo de manera intencional para crear las condiciones necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus relaciones esenciales. Por lo tanto, se produce una relación entre causa-efecto
pues el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula en una situación creada y controlada por él. Pongamos un ejemplo. Una investigación donde se quiera analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños. Aquí, para aplicar este método experimental, tenemos que tener primero dos grupos de niños que tengan características similares. Y a un grupo, pues le vamos a proyectar contenidos televisivos antisociales. Y a otro grupo le vamos a proyectar contenidos televisivos de otro tipo que no sean antisociales. Y el investigador va a analizar qué efectos produce en cada grupo los contenidos televisivos proyectados para entonces poder analizar el posible efecto de los contenidos televisivos antisociales en la conducta agresiva de determinados niños. Fíjense que son puntos de partida que debemos tener en cuenta. En este módulo, por supuesto, no vamos a profundizar demasiado en ellos porque ya les digo, ustedes van a tener un módulo donde solo le van a dedicar un espacio de atención a cada uno de estos elementos, pero sí es muy necesario tener estos elementos como puntos de partida. Por último, es necesario presentar otros métodos científicos para la obtención del conocimiento científico. Aquí yo en la pantalla les presento algunos de ellos. Fundamentalmente estos métodos son utilizados por el área de las ciencias sociales y las humanidades en las investigaciones cualitativas. En el caso, por ejemplo, de la fenomenología, permite el estudio de la experiencia vital, de las esencias de la vida, de la cotidianidad. Es un método que se utiliza fundamentalmente por la filosofía, por la antropología, por la sociología, por la psicología, por los estudios sociales y comunitarios. El método etnográfico, que permite realizar descripciones e interpretaciones de los grupos culturales. Es un método muy utilizado fundamentalmente por la antropología, aunque también se utiliza por los estudios sociales y comunitarios y también por la sociología. La etnometodología que está dirigido fundamentalmente al análisis del discurso, que es utilizado fundamentalmente por la semiótica. El método de investigación-acción es un método que pretende propiciar el cambio social y que los actores sociales involucrados tomen conciencia en ese proceso de transformación. Fíjense, es muy utilizado fundamentalmente por la antropología, por la sociología, por la psicología, por los estudios sociales y comunitarios. Y el método biográfico, que permite el análisis de historias de vida desde la perspectiva de los involucrados. Y es un método que es muy utilizado también por la antropología, por la sociología, por la psicología, por los estudios sociales y comunitarios. Pero ¿cuáles son las diferencias que se establecen entre los métodos científicos y las técnicas de investigación? Esta es una idea que tenemos que tener muy presente porque en la actualidad todavía existen investigadores que tienden a confundir métodos y técnicas en la investigación. Ya nosotros hemos analizado características fundamentales dentro de los métodos, hemos visto los tipos de métodos, pero es muy importante hacer reflexiones sobre las diferencias que se manifiestan entre los métodos y las técnicas. Teniendo en cuenta las características que hemos ido viendo de los métodos, podemos entender que los métodos orientan el proceso de la investigación científica sobre la base de procedimientos confiables y válidos. Fíjense, ese es el propósito fundamental, el fin fundamental de los métodos. Y en el caso de las técnicas, estamos hablando de herramientas que permitan la recogida de la información durante el proceso de investigación. Por lo tanto, el propósito fundamental de las técnicas de investigación es
recoger la información, las evidencias esenciales, fundamentales que debemos tener en cuenta dentro, sobre todo el investigador en ese trabajo de campo que debe realizar, por supuesto, teniendo en cuenta el problema de investigación, teniendo en cuenta los objetivos de investigación, teniendo en cuenta las hipótesis de trabajo, el objeto de estudio, teniendo en cuenta el área del conocimiento y teniendo en cuenta el tipo de metodología que se adopte por ese investigador. Por lo tanto, los métodos pueden utilizar diversas técnicas que permitan la recogida de la información durante el proceso de investigación. Y aquí les traigo algunos ejemplos, por supuesto, algunos ejemplos solamente porque ya les digo esto, en esto ustedes van a poder profundizar en otros módulos. Por ejemplo, en el caso del método etnográfico, puede utilizar la entrevista no estructurada, la observación participante. En el caso del método biográfico, puede utilizar las entrevistas, la observación participante. En el caso de los métodos de medición, pues puede utilizar las encuestas, las escalas para medir actitudes. Es decir, que es necesario tener muy presente y que a todos se nos quede bien claro para que después ustedes puedan profundizar en cada uno de estos elementos con otros docentes, que cuando hablamos de métodos científicos nos estamos refiriendo a que orientan ese proceso de la investigación, y cuando estamos hablando de técnicas, estamos hablando entonces de herramientas que le permiten al investigador la recogida de la información. Entonces, ¿cuál es la importancia del conocimiento científico para las investigaciones científicas? Y esto un poco nos va a sintetizar las ideas que aparecen en pantalla, nos va a sintetizar un poco lo que hemos visto hasta el momento en relación con el conocimiento científico. El conocimiento científico permite conocer, comprender y explicar causas, relaciones y efectos de las cosas y los hechos. El conocimiento científico también nos permite elaborar principios, hipótesis, leyes y teorías científicas. Nos permite comprobar fases del desenvolvimiento de los fenómenos. Nos permite el dominio de la naturaleza y de la realidad que se quiere investigar. Proporciona conocimiento exacto de las cosas, los hechos y los fenómenos del universo. Posibilita el avance de la ciencia y la tecnología y permite la solución de los problemas del hombre. Fíjense ustedes la importancia que revierte el conocimiento científico. Fíjense ustedes la importancia que revierte entonces el proceso de investigación científica para la obtención de ese conocimiento científico, y fíjense también la importancia que revierte ese proceso de socialización del conocimiento científico, ese proceso de socialización de los resultados de las investigaciones científicas para, como ya les dije en otro momento de la clase, para poder ponerlo a discusión de los diferentes integrantes dentro de las áreas del conocimiento, para que esos académicos, profesionales, pues puedan consultar esos resultados de las investigaciones científicas que tanta importancia revierte para poder encauzar, para poder desarrollar un nuevo proceso de investigación científica. Y vamos al segundo y último momento de nuestra clase, donde estaremos explicando las principales características dentro de las etapas de la investigación científica. Fíjense, es muy necesario entender que aquí solamente nos vamos a limitar a hablar de las características generales, ¿ya? Vamos a ir seleccionando algunas etapas dentro de la investigación científica para analizar las características generales, pues como ya les digo, ustedes en otros módulos y con otros docentes pues van a tener la oportunidad de poder profundizar en cada una de estas etapas, y no solo profundizar desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. De ahí entonces que sea muy necesario pues no repetir contenidos con respecto a otros que ya ustedes van a recibir en otros módulos. Aquí tenemos en la diapositiva las etapas fundamentales en las que se divide la investigación científica.
Primero la idea, toda investigación parte de una idea general, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y de la definición de variables, el desarrollo del diseño de la investigación, la definición y la selección de la muestra, la recolección de los datos, el análisis de los datos y la elaboración del reporte de los resultados. Vamos entonces, como ya les dije, a seleccionar algunas de las etapas de la investigación para poder analizar sus características fundamentales. Antes de adentrarnos en las características fundamentales de varias de estas etapas, es muy importante tener en cuenta que, por supuesto, las diferentes etapas dentro de la investigación científica va a cambiar sus características y los procedimientos que tiene que utilizar el investigador, teniendo en cuenta, por supuesto, en primer lugar, el tipo de metodología adoptada. O sea, en este caso, el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo. Por supuesto que esa metodología que adopta el investigador va a estar avalada o va a tener en cuenta, por supuesto, el objeto de estudio que está analizando, va a tener en cuenta el problema de investigación, va a tener en cuenta los objetivos que se propone la investigación, las hipótesis de trabajo y, por supuesto, el área del conocimiento. Teniendo en cuenta todos estos elementos, es que entonces el investigador pues va a ir encauzando su investigación teniendo en cuenta las características generales y específicas en cada una de las etapas de la investigación. Vamos a comenzar por la idea de la investigación. Toda investigación, como les decía hace unos minutos, parte de una idea general de investigación. Una idea general que representa el primer acercamiento del investigador con esa realidad que se va a investigar. Por supuesto, esas ideas pueden derivarse de distintas fuentes. Fuentes que pueden ser, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de fuentes que puedan originar ideas que se conviertan en ideas de investigaciones científicas. Por ejemplo, la consulta de algunas fuentes, consulta que puede ser en otros procesos de investigación, en otras investigaciones que hayamos realizado en otros momentos y que pues constituya una idea que en ese momento, cuando estábamos realizando aquella investigación, pues no está relacionada directamente con el objeto que estábamos analizando y la dejamos ahí en algún lugar para en algún momento poder iniciar otra investigación. Otra fuente puede ser películas, programas, otro tipo de material audiovisual que también, por supuesto, pueden constituir fuentes importantes. Otras fuentes pueden ser la lectura de novelas. La literatura en sentido general puede constituir una fuente de una posible idea que conduzca a una investigación científica. Otra posible fuente puede ser, por ejemplo, las propias experiencias que vamos obteniendo en nuestro desarrollo profesional. Experiencias de diversa índole, Inclusive puede ser dentro de los debates académicos que se van estableciendo con algunos colegas, pues eso nos puede proporcionar una idea. Puede ser también en los debates que se establecen entre el profesor, en el caso de los que son docentes, con sus estudiantes. Puede ser también incluso de los debates que se promueven en nuestra formación posgraduada. Ahora mismo, por ejemplo, en los diplomados que ustedes están cursando, dentro de los debates que se van promoviendo con los profesores en cada uno de los módulos, pues esa puede constituir también una fuente para poder determinar una idea que pueda conducir a una investigación. Pero también otra fuente puede ser los bancos de problemas que deben existir en las instituciones académicas. Y esto tiene una gran importancia. Fíjense, conocemos que en la actualidad no todas las instituciones académicas tienen ese banco de problemas.
Sin embargo, esta es una idea esencial dentro de las universidades, fundamentalmente del primer mundo y de otras universidades en el área latinoamericana que están consideradas como dentro del ranking internacional. O sea, el tema del banco de problemas pues origina el tema de investigación, y eso permite, por supuesto, establecer una vinculación bien estrecha entre el problema que hay que resolver, problemas, por supuesto, que tienen que estar asociados fundamentalmente a problemáticas nacionales, regionales y locales. Y eso permite establecer esa vinculación entre el banco de problemas, como les decía, los temas, los posibles temas de investigación, los grupos que se establezcan de investigación dentro de estas instituciones académicas y, por supuesto, el nivel de vinculación que tiene que existir para poder dar respuesta a ese banco de problemas desde la práctica investigativa, la vinculación que tiene que existir entre las políticas que se diseñan a nivel de las instituciones académicas, las facultades y las carreras. Y esto permite poder crear grupos de investigadores, no solo de profesores, sino también de estudiantes, que por supuesto constituye un elemento fundamental a tener en cuenta por ese nivel de retroalimentación que van teniendo los estudiantes, y porque además a través de esta vinculación se logra que el estudiante vaya obteniendo las competencias fundamentales dentro del proceso de la investigación científica, y que cuando el estudiante salga de su nivel de grado, pues el estudiante cuente con determinadas competencias que le puedan permitir continuar ese proceso investigativo, ese deseo de investigar que tan importante es en la formación posgraduada. Vamos entonces, quiero escuchar algunos criterios, ya yo puse algunos ejemplos, y quiero escuchar algunos criterios de ustedes en relación con las distintas fuentes que puedan existir, que puedan originar ideas que conduzcan a investigaciones científicas. Vamos a ver, sobre todo quiero escuchar sobre todo en dependencia de las profesiones, en dependencia de las experiencias que ustedes han tenido en sus profesiones. Vamos a ver. ¿Cuáles fuentes les han servido a ustedes para poder tener una idea general que les permita encauzar una investigación? Vamos a ver, ¿qué fuentes les han servido a ustedes para poder determinar un tema de investigación? Vamos a ver. Quiero escuchar criterios en este momento de la clase. Vamos a ver. José otra vez. Bien, José. Que un poco siente inquietud en este sentido, doctor. Yo sé que todos los compañeros también están con bastante inquietud. Bueno, yo basado en mi profesión, doctora, he visto, digamos, fuentes de experiencia propia, ¿no? De la necesidad real que existe entre la transmisión de conocimientos de la docencia hacia los alumnos, por ejemplo, ¿no? El grado de relación que hay, digamos, entre un tipo de transmisión de conocimiento frente a otro, en este caso, por ejemplo, que estamos pasando, ¿no? La distancia social que tenemos, que de alguna manera habría que determinar el grado de relación en la adquisición de conocimientos por parte del alumno en forma virtual y en forma presencial. Entonces, yo pienso que una fuente importante para tener un problema de investigación es la vivencia real a veces, ¿no? O sea, de la vida real. O, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto, por ejemplo, que nos ha de dejar esta enfermedad del COVID de cara a que cuando haya una posible solución, una vacuna, cuáles son los efectos sociales o económicos? Yo pienso que se puede partir también de una buena fuente de información, la vida diaria, la realidad en la que vivimos. No sé, doctora. Pues claro, José, pues claro, esa puede ser una fuente también, y de alguna manera lo que estamos diciendo, por supuesto, incluso esta idea que yo estaba dando de la importancia que genera para las instituciones académicas contener un banco de problemas, pues parte de esa realidad.
porque por supuesto los problemas, por eso les decía que los problemas deben estar relacionados con problemáticas nacionales, regionales y locales, porque las instituciones académicas para establecer estos problemas deben tener en cuenta que hay que dar solución a esos problemas. ¿Cuáles son los problemas que existen desde el punto de vista nacional, regional y local? Y por supuesto que la investigación, las investigaciones científicas pues irían sobre esa dimensión. Otro elemento, a ver, otros elementos, otros comentarios. Quiero escuchar a otras personas, a ver, a otros diplomantes. Quiero escuchar a otros diplomantes. Vamos a ver. Buenas noches, Yasbeli. ¿Me Buenas noches, escuchas? Jorge. Sí, como ¿Cómo no, lo estás? escucho perfectamente. Perfecto. En mi caso, lo que me ha servido muchas veces de fuente de ideas para investigar son los problemas que se suscitaban en los programas o proyectos que financiábamos en la región. Esto porque los problemas eran distintos de un proyecto o de un programa a otro, entonces esta problemática particular que podían enfrentar me servía para hilar más fino y empezar a desarrollar temas en los cuales quisiera investigar y esa investigación pueda ser útil para este tipo de entidades. Muy bien, esa puede ser una fuente también que está muy relacionada con su profesión. A ver, otros comentarios. Comentarios de otros Hola, diplomantes. yo Hola. Giselle Yasvili, buenas noches. Buenas noches, Giselle. Buenas noches. Mariela de los Ríos, mi nombre, ¿ya? Ah, Mariela. Mariela, sí. A ver, yo pienso, alguna vez he estado intentando un poco ingresar en esta parte de la investigación, me interesa demasiado la formación que voy a adquirir aquí, pero creo que una de las fuentes que sí se usa, y yo he partido también algunas veces, son periódicos, ¿no? Artículos en los periódicos con porcentajes, con datos, que muchas veces logran dejarte así como un espacio. ¿Y qué más? Y si miramos por este otro lado, ¿qué más puede pasar? ¿Qué puede mostrar? Entonces creo que es una buena fuente también el tomar la parte de artículos de periódico. Puede ser también, muy bien. A ver, otro comentario. ¿Algún docente? ¿Algún profesor? Vamos a ver. ¿Hay algún docente dentro de los diplomantes que me están escuchando? Yo soy docente también. ¿Usted es docente? Sí, ¿Usted es sí, sí. docente de qué nivel? ¿De qué De nivel? pregrado, de pregrado. Ya. ¿A qué carrera le da clase específicamente? ¿O a qué carreras Doy le da en clase? las carreras empresariales. En las carreras empresariales. Y yo le Empresariales, sí. pregunto, en este Ya. caso, ¿existe este nivel de vinculación que yo estaba estableciendo y que tan importante es dentro de las investigaciones científicas? ¿Existe en las instituciones académicas que usted trabaja ese nivel de vinculación entre el banco de problemas que debe existir entre los temas, las ideas de la investigación y los grupos científicos en la universidad integrados por profesores y estudiantes? Esta idea la tienen concebida de esa manera en las instituciones académicas que usted, donde usted imparte docencia. La verdad es que es un tema que no es tan profundo actual, ¿no? Se está incursionando no hace mucho, si bien se hacen investigaciones, pero no conozco yo un banco de problemas. Por ejemplo, me ha parecido interesante la idea y voy a investigar un poco sobre qué universidades tienen este banco de problemas. Pero yo particularmente creo que son situaciones en las que todavía no tenemos, incluso no tenemos muchos docentes que lleven la línea de la investigación, ¿no? Nuestros docentes son más académicos, pero es muy importante el contar con esta parte de la investigación para lograr realmente una formación completa en la persona que da formación hacia los otros, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los diplomantes que participaron. Pues entonces, toda investigación, como estábamos diciendo, se originan de ideas. Las ideas pueden derivarse de distintas fuentes. Ya hemos visto algunas de estas fuentes, incluso ustedes han dado otros elementos. Esa idea inicial, que por supuesto parte cuando tenemos esa idea general, lo primero que tenemos es una idea general que debe acotarse sobre la base de la búsqueda de información. La búsqueda de información que vamos realizando en relación con el tema, con esa idea general
de la que parte la investigación es lo que nos va a permitir que esa idea general se vaya afinando, se vaya acotando, se vaya concretando hasta convertirse en un tema de investigación. Un tema de investigación que en la medida en que el investigador vaya profundizando mucho más en esa búsqueda de información, pues ese tema cada vez más se va a ir concretando, cada vez más se va a ir acotando y por supuesto ya llegará el momento en que el tema se refleje a través de un título, de ese título que va a ser importante en nuestra investigación, porque recuerden que el título constituye el primer acercamiento que tiene el lector o aquella persona que consulta esa investigación científica con nuestra investigación científica. Vamos a una segunda fase importante dentro del proceso de investigación, que es el planteamiento del problema. Planteamiento del problema que se produce después que el investigador, por supuesto, a través de esa revisión de la literatura, a través de esa consulta de la literatura existente sobre el objeto que va a investigar, pues determina, elabora los antecedentes del tema. Esos antecedentes del tema, o estado de la cuestión, o estado del arte, que tanta importancia revierte para la investigación, pues como ya hemos ido viendo en otros momentos de nuestra clase, y que ustedes van a poder profundizar en otros módulos y con otros docentes, los antecedentes del tema resulta fundamental para que el investigador pueda hacer los análisis pertinentes sobre cómo se ha investigado el tema, cuáles han sido las aristas de análisis sobre el tema que yo quiero investigar, cuáles han sido los aportes fundamentales de los autores que han investigado el tema que yo quiero investigar, cuál ha sido la novedad científica dentro de cada una de estas investigaciones y además qué elementos puedo entonces utilizar yo, qué elementos, qué aportes pues nos van a reportar en la consulta de estas fuentes para, por supuesto, hacer otros análisis para poder encauzar esa investigación. Y por supuesto, cuando determinamos estos antecedentes del tema a través de la revisión de la literatura, es que podemos entonces como investigadores entender hacia dónde se va a encauzar la investigación. Es que podemos entender nosotros poco a poco, por supuesto una idea que se va a ir madurando un poco más, después vamos a ver otra fase de la investigación, pero estos antecedentes del tema sirven como punto de partida importante para que el investigador entienda cuáles deben ser las aristas de análisis, cuáles van a ser los aportes que va a tener su investigación, cuál va a ser la novedad científica de la investigación. Pues siempre recordemos que existen tres tipos de temas. Los temas ya investigados, los temas poco investigados y los temas no investigados. O sea, nosotros no podemos pensar que porque un tema de investigación ya se ha investigado, haya sido exhaustivamente investigado, nosotros como investigadores no podemos volverlo a investigar. ¿Dónde está el reto en el caso, por ejemplo, de los temas ya investigados? Bueno, como investigador, yo tengo que tener un punto de partida. Como investigador, yo tengo que conformar esos antecedentes del tema. Yo tengo que hacer una revisión bibliográfica que me permita a mí poder entender cuáles han sido esas aristas de análisis que se han dado hasta el momento, que me permita incluso poder ir estableciendo los diferentes posicionamientos en los análisis que se han dado, las tendencias fundamentales dentro de los autores sobre el objeto que yo quiero analizar. Yo les voy a poner un ejemplo concreto que está vinculado con mi tesis de doctorado. Mi tesis de doctorado fue sobre la prostitución en el siglo XIX, específicamente en el caso de Cuba. Pero por supuesto tuve que analizar el caso de Europa y el caso de los casos de América Latina. Un tema ampliamente estudiado, un tema ampliamente investigado, fundamentalmente en Europa, fundamentalmente en España. De manera que yo me preguntaba, bueno, ¿cuál debe ser entonces la nueva arista de análisis de este tema? Bueno,
¿Cuál va a ser la novedad científica que yo le aporto a la ciencia con el análisis, el estudio, la investigación de este tema? Eso en el caso de los temas ya investigados. Y en el caso de los temas poco investigados y no investigados, también es muy importante que el investigador haga esos análisis cuando está estableciendo esos antecedentes del tema en la revisión de la literatura. Pues no siempre, porque un tema no ha sido investigado, ese tema va a representar una novedad científica, ese tema va a representar un aporte para la ciencia. De ahí la importancia que tiene que nosotros siempre tengamos muy presente cuál es ese aporte, cuál es esa novedad que va a representar esa investigación nuestra. Pues bueno, en el planteamiento del problema que se produce después de que el investigador plantee esos antecedentes, después que el investigador determina y establezca los antecedentes del tema a través de la revisión de la literatura, en ese planteamiento del problema hay que tener en cuenta dos momentos fundamentales. Por un lado, la justificación o fundamentación, también conocido por otros autores como situación problemática, y por otro lado, las preguntas científicas. En el caso de la justificación o fundamentación o situación problemática, como también se le denomina, es muy necesario entender que debe estar orientada a la pertinencia del estudio. De ahí lo que les decía anteriormente, como es muy importante que el investigador en ese momento que está revisando la bibliografía, en ese momento que está haciendo la consulta de esa bibliografía especializada que existe sobre el objeto que va a analizar, sobre el tema que va a analizar, pues en ese momento es muy necesario que el investigador haga reflexiones con respecto a esto. ¿Cuál va a ser la pertinencia del estudio? ¿Cuál va a ser el propósito de la investigación? ¿Cuál va a ser el aporte de la investigación? Son elementos que son fundamentales tener en cuenta y que tienen que estar planteados cuando nosotros, en el momento del planteamiento del problema, como investigadores, pues planteamos la justificación o fundamentación o situación problema. Fíjense cómo los elementos que aparecen en pantalla. Debe estar orientada a la pertinencia del estudio, debe definir el porqué de la investigación, la necesidad de realizar la investigación y deben plantearse los propósitos que sustentan la investigación. Fíjense que estos elementos resultan fundamentales, pues precisamente cuando estamos estableciendo estos antecedentes del tema, debemos arribar a ciertos análisis que nos permitan entonces, en el momento de plantear el problema, pues poder plantear esta justificación o fundamentación o situación problema. Y el otro momento en el planteamiento del problema es el momento en que planteamos las preguntas científicas. Preguntas que orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Las preguntas científicas tienen que orientar al investigador sobre la base de las respuestas que trata de buscar en la investigación. No son inamovibles, porque al menos hay dos momentos, por supuesto. Esto no significa, y esto es muy importante entenderlo, esto no significa que durante todo el proceso de la investigación estemos cambiando constantemente el planteamiento del problema. De ahí, fíjense que yo les he insistido varias veces en la importancia que tiene que desde el primer momento nosotros hagamos los análisis pertinentes en ese momento de los antecedentes del tema, porque es lo que nos va a permitir ir afinando la investigación. Esto no significa que el problema, el planteamiento del problema, en este caso fundamentalmente las preguntas científicas vayan a cambiar constantemente. Pero sí hay dos momentos importantes dentro de la investigación donde el investigador debe hacer reflexiones en este sentido. Un primer momento que es, como ya les dije, después del planteamiento de los antecedentes, después de que se estructuren y se determinen esos antecedentes del tema, donde se plantea el problema, donde se produce el planteamiento del problema. Y un segundo momento que también puede ser importante en la reflexión que establezca el investigador es después que se elabora el marco teórico.
Después que se elabora el marco teórico, este es un momento importante. ¿Por qué? ¿Por qué después que se elabora el marco teórico? Porque en el proceso de elaboración, de conformación del marco teórico, el investigador va a contar con los elementos fundamentales que le han permitido profundizar en el objeto, que le han permitido contar con un grupo de teorías importantes que le han permitido definir y conceptualizar las variables fundamentales que va a trabajar a lo largo de la investigación. De manera que teniendo en cuenta ya ese nivel de profundización en la teoría que existe al respecto, después entonces que se elabora el marco teórico, es un segundo momento de reflexión importante donde el investigador debe analizar el planteamiento del problema para poder afinarlo, para poder acotarlo, para poder analizar si efectivamente esas preguntas científicas pues conducen y orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Es decir, que es un segundo momento donde precisamente teniendo en cuenta ese nivel ya de profundización en el conocimiento del objeto que se está analizando, pues el investigador puede entonces analizar si deben existir cambios o no en las preguntas científicas. De manera entonces, fíjense, las preguntas científicas deben contener el qué se investiga, el quién o para quién se investiga, para qué se investiga, el cuándo y el dónde. Esto, por supuesto, no es una receta forzada. Estos son algunos consejos, algunas preguntas que permiten orientar al investigador en el momento de plantear las preguntas científicas. Pero evidentemente, por ejemplo, aquí estamos viendo que dos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en sentido general es el aspecto espacio y tiempo, el espacio temporal. Sin embargo, hay investigaciones científicas que, donde no se establece, por ejemplo, el tiempo, porque es una investigación más corta, porque se está hablando de una investigación del presente. Por lo tanto, es muy necesario tener en cuenta que esas preguntas que aparecen en pantalla permiten orientar al investigador en base a la formulación de las preguntas científicas, pero no constituye una receta forzada. Va a depender del objeto que se investiga, va a depender, por supuesto, de los propósitos que se plantean en la investigación, de las respuestas que se buscan en la investigación y del área del conocimiento, ¿ya? Y por otro lado, las preguntas científicas se formulan en términos de qué, cómo, por qué, para qué, entre otros. Estos son algunos de los términos que se pueden utilizar a la hora de formular las preguntas científicas, aunque no son los únicos, existen otros y que ustedes van a poder, por supuesto, analizar en otros módulos con otros docentes cuando ya también tengan que formular preguntas científicas. El planteamiento de los objetivos. Fíjense, los objetivos constituyen guías del estudio. Y como constituyen guías del estudio, deben expresarse con claridad y responden al problema de investigación. Pongamos un ejemplo. Si mi pregunta científica es ¿cómo se desarrolla el nivel educativo en los estudiantes de 7 u 8 años en tal colegio? Mis objetivos no pueden estar dirigidos a cómo se establece la comunicación en la carrera de sociología en tal universidad. ¿Sí me explico? O sea, los objetivos tienen que tener un nivel de vinculación directa con el problema. Los objetivos tienen que dar respuesta directamente al problema. Incluso los objetivos tienen que tener un nivel de gradación de manera tal que se establezcan por el investigador en ese momento de la cuestión metodológica, que se establezcan las acciones fundamentales que tienen que tenerse en cuenta para poder darle respuesta al problema. Es por eso que usualmente en las investigaciones científicas se parte de un problema de investigación, después se formula un objetivo general que va a servir para orientar de manera general el estudio y que le va a dar respuesta directamente al problema.
y luego se formulan 2 o 3 problemas, e incluso pueden ser más, teniendo en cuenta, por supuesto, el objeto de estudio y las características que se plantea ese estudio en sentido general. ¿Ya? Esta es una idea que debe estar muy presente y que ustedes, por supuesto, van a poder profundizar en ella en el momento en que les toque analizar este contenido en otros modos. Y por otro lado, los objetivos no son inamovibles, porque pueden modificarse según el rumbo de la investigación. En este caso, fundamentalmente, les planteo lo mismo que les planteé cuando vimos el problema, el planteamiento del problema. Esto no significa que durante todo el proceso de investigación cambiemos constantemente los objetivos y que hoy veamos esto y nos parece que es por aquí y mañana leamos lo otro y nos parece que es por allá. No. Con esto hay que tener un rigor académico bien serio. Por lo tanto, yo les recomiendo que en el caso del planteamiento de los objetivos también tengan en cuenta estos dos momentos. Primero, por supuesto, cuando plantean los objetivos, después que se produce esa estructuración de los antecedentes del tema, cuando plantean el problema y pueden plantear los objetivos, y después de que elaboren el marco teórico, que constituye otro momento cuando están reflexionando sobre el planteamiento de los objetivos, por supuesto, del problema, por supuesto. Si existe un cambio en el problema, pues también tienen que modificarse los objetivos. Por lo tanto, el planteamiento de los objetivos debe dirigirse a describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, explicar, fundamentar, estimar, comparar, valorar y relacionar. Estos no son los únicos infinitivos que se utilizan en el momento de plantear los objetivos. Existen listas, varias listas de objetivos y que ustedes, por supuesto, van a acceder a ellas cuando llegue el momento, ya les digo, en que tengan que profundizar mucho más en este tema, pero sí es muy importante en este momento del análisis de nuestra clase tener en cuenta que los objetivos se plantean en base a acciones. Acciones, por supuesto, que debe tener en cuenta el investigador para poder darle respuesta al problema. El desarrollo del marco teórico constituye otra etapa importante dentro de la investigación. Hemos estado hablando de alguna manera cuando veíamos el planteamiento del problema y de los objetivos del desarrollo del marco teórico. El marco teórico permite seleccionar y analizar teorías, realizar conceptualizaciones, por supuesto, poder consultar investigaciones previas y antecedentes en general que se consideren válidos para encauzar el estudio. Fíjense, el desarrollo del marco teórico proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento hacia dónde se dirigirá el estudio. Fíjense la importancia que tiene. Ya fíjense, aquí estamos sintetizando elementos que ya yo les fui dando cuando les fui hablando del marco teórico. El marco teórico es fundamental porque mediante el marco teórico ese investigador pues va a poder profundizar en las teorías que existen con respecto al objeto que está analizando, va a conceptualizar, va a definir las categorías fundamentales de trabajo que son esenciales para el desarrollo de la investigación y por lo tanto, como tiene que hacer esa revisión, esa consulta, ese análisis de la bibliografía especializada que existe al respecto, eso permite que el investigador pueda contar con esa visión sobre hacia dónde se han dirigido las investigaciones vinculadas con el objeto que está analizando y hacia dónde debe dirigir su mirada, hacia dónde debe encauzar su investigación para que represente aportes desde el punto de vista científico. De manera que fíjense cuáles son las funciones del desarrollo del marco teórico. El marco teórico permite orientar el estudio, ya de esto hemos estado hablando, permite prevenir errores. Cuando hablamos de prevenir errores,
en el proceso de la investigación es que el investigador, pues a través de la consulta que hace de las teorías pertinentes que existen sobre el objeto que está analizando, a través de la definición de las variables que tanta importancia revierten para el caso de la investigación, pues pueda entonces entender hacia dónde va a estar dirigida la investigación, pueda entonces poder prevenir esos errores y que al final no tenga que estar cambiando cada uno de los elementos importantes en la investigación. Permite ampliar el horizonte. ¿Por qué ampliar el horizonte? Porque nos permiten esa visión hacia dónde se puede dirigir nuestra investigación. Permite establecer la necesidad de la investigación. Por eso les decía la importancia que tiene ese segundo momento de reflexión cuando se ha planteado el problema. Porque en esa situación problemática, cuando nosotros estamos planteando la pertinencia del estudio, es muy necesario, por supuesto, en este segundo momento, donde ya hay un mayor conocimiento, una mayor profundización del investigador con respecto a las teorías existentes sobre el objeto que está analizando, pues es muy necesario volver otra vez a analizar ese planteamiento del problema. Permite inspirar nuevos estudios. Ya de esto les hablaba un poco en esa revisión bibliográfica que se debe analizar en el desarrollo del marco teórico, pues existen determinados temas, determinadas problemáticas que no están vinculados propiamente con el objeto que estamos analizando, pero que nos llama la atención, pero que revierte en gran importancia para el contexto donde nos enmarcamos y que puede ser tenido en cuenta para próximas investigaciones. Ayuda a plantear hipótesis de trabajo, porque las hipótesis de trabajo tienen o deben formularse después de elaborar el marco teórico. ¿Por qué? Porque recuerden, estábamos viendo que es muy necesario que el investigador dentro de esos procesos, dentro de ese proceso de razonamiento lógico que realiza en el proceso de investigación, parta de esa teoría general que le permita conocer una parte de la realidad que va a investigar para poder entonces hacer esas proposiciones tentativas en forma de hipótesis. Y por último, el desarrollo del marco teórico permite proveer de un marco de referencia. Fíjense, ¿por qué de un marco de referencia? Porque es muy necesario tener en cuenta esos puntos de partida, tener en cuenta esos análisis previos, tener en cuenta esa bibliografía especializada previa para poder entonces encauzar nuestra investigación. Vamos entonces a la elaboración de la hipótesis. La elaboración de la hipótesis que también constituye un momento importante dentro de la investigación. Fíjense, como ya hemos ido viendo, las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones. Por lo tanto, podemos plantear la hipótesis luego de haber consultado la teoría existente, porque las hipótesis de trabajo se derivan de esa teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones, como ya yo les he ido diciendo. Por lo tanto, la hipótesis se encuentra en la frontera entre lo conocido y lo que falta por conocer. Porque estamos hablando de que ese investigador parte del conocimiento de esa teoría general para entonces poder entrar en la elaboración de esa hipótesis. Hipótesis que puede ser comprobada o no, pero que lo más importante para el investigador es el análisis que se realiza después de terminada esa investigación a través, por supuesto, de la utilización de los métodos y las técnicas que le permitan poder arribar a las conclusiones. ¿Qué es la recolección de datos? Esta es otra fase importante dentro de la investigación, la recolección de datos. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. De manera que, fíjense, dentro del proceso de investigación, para la recolección de los datos, los investigadores tienen que tener en cuenta las técnicas que constituyen los instrumentos fundamentales en esta etapa de la investigación. Como ya vimos en la primera parte del encuentro,
Las técnicas son aquellas herramientas que permiten la recolección de los datos, que permiten la recolección de las evidencias fundamentales que tiene que utilizar el investigador para poder darle planteamiento al problema, para poder darle cumplimiento a los objetivos y a la comprobación de la hipótesis. Así que esta es una idea que debemos tener muy presente y que no debemos obviar, sobre todo porque por una idea que ya de alguna manera hemos visto, porque las técnicas que utilicemos para recolectar los datos van a depender en gran medida, por un lado, del objeto que se está investigando y, por supuesto, va a depender del problema de la investigación, de los objetivos, de la hipótesis de trabajo y va a depender también de las diferentes áreas del conocimiento. Y en dependencia de todos esos elementos, por supuesto, que será el enfoque, por supuesto, que nosotros vamos a seleccionar dentro del proceso de la investigación científica, lo mismo el enfoque cuantitativo que el enfoque cualitativo. Por último, es necesario entender que hay dos fases más dentro de la investigación científica que revierte una gran importancia, que es el análisis y el reporte de los resultados. Análisis que, por supuesto, va a tener diferentes características teniendo en cuenta los elementos que ha podido recolectar ese investigador, los elementos teórico-metodológicos que le sirven de base y que le permiten, por supuesto, hacer esos análisis para poder arribar a conclusiones importantes en la investigación. Y el reporte de los resultados. El reporte de los resultados es ese documento final donde se tiene que tener en cuenta, por supuesto, dos cuestiones fundamentales en el momento de confeccionar ese reporte final de los resultados. Por un lado, los estilos de redacción. Y sobre esto me quiero detener un poquito para que se pueda entender la importancia que tiene tener en cuenta los estilos de redacción a la hora de elaborar un reporte de resultados de investigación. Fíjense. Hay diferentes estilos de redacción, pero en el caso de la investigación científica, en el caso del reporte de los resultados de la investigación científica, hay diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el tema de la ortografía, que resulta fundamental. Es tan importante el tema de la ortografía que incluso hay instituciones académicas a nivel internacional que han establecido determinadas regulaciones en relación con esto y que incluso son regulaciones que para el nivel de posgrado aumentan. El tema del uso de las tildes, el tema de las mayúsculas, el tema de los signos de puntuación, son elementos fundamentales, errores ortográficos bastante comunes que encontramos en los reportes de los resultados de las investigaciones y que por supuesto es muy necesario tener en cuenta. ¿Para qué? Para que ese reporte de los resultados pues quede elaborado de una manera clara, de una manera precisa, para que los resultados que vamos a socializar pues queden mucho mejor elaborados y puedan ser mejor entendidos cuando son socializados en los diferentes espacios que ya hemos ido viendo. Otro tema importante a tener en cuenta en la elaboración del reporte de los resultados es precisamente todo lo que está vinculado con la persona en que se escribe. Por lo general, a veces nos encontramos que hay reportes de resultados donde se utiliza indistintamente varias personas. Se utiliza el yo en primera persona, se utiliza el nosotros. Es muy necesario, número uno, tener una uniformidad en relación con esto. Y número dos, por lo general, en el reporte de los resultados no se debe redactar en primera persona del singular. ¿Por qué? Por dos cuestiones específicas. En primer lugar, porque el investigador tiene que denotar esos niveles de modestia en el momento en que presenta los resultados de sus investigaciones. De manera que no puede utilizar ese yo precisamente por esto. Y en segundo lugar, porque dentro de los requerimientos en sentido general que se establecen por la academia, pues uno de los elementos que se establecen es precisamente que se utilice el impersonal.
Por lo tanto, estos son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar ese reporte de los resultados. Y además también debemos tener muy en cuenta la aplicación de las normas. Ahora mismo hay diplomantes que me están escuchando y que también son cursantes en ese curso de la norma APA. Es muy necesario tener muy en cuenta la aplicación de la norma en el momento en que se referencian las citas utilizadas en el desarrollo de ese reporte de los resultados y, por supuesto, la aplicación de la norma en esa lista de referencia final o en la bibliografía, en dependencia de la norma que se utilice, para poder ordenar todas las fuentes que se han consultado. Y muy importante tener en cuenta que hay que aprender en este diplomado a utilizar la norma APA, porque en el último módulo del diplomado, cuando ustedes reciban ese módulo que está vinculado con la elaboración de las monografías, pues la norma APA va a estar muy presente. Es la norma que se está exigiendo que ustedes deben aplicar. Así que esto es un elemento a tener en cuenta. Por supuesto, también es muy necesario tener en cuenta para ese reporte de los resultados los requisitos que exigen las instituciones y el público para el cual nosotros estamos elaborando los resultados. Fundamentalmente las instituciones, porque es necesario, por ejemplo, cuando estamos elaborando un informe, un reporte de los resultados de una maestría o de un doctorado, siempre hay que tener muy presente las exigencias y los requisitos de las áreas de formación. No es lo mismo un reporte de resultados para una tesis de doctorado en historia que para una tesis de doctorado en sociología, o que para una tesis de doctorado de una ingeniería X, o que para una tesis de doctorado que está vinculado con el campo de la medicina. O sea, esto también, por supuesto, son elementos que hay que tener muy en cuenta, y yo les recomiendo que accedan a estos requisitos que pidan las instituciones académicas, donde en algún momento, por supuesto, sus investigaciones están totalmente vinculadas para poder entender cuáles son los requerimientos. ¿Por qué? Porque en el reporte de los resultados también hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, el borrador general, ese borrador que parte de los apuntes iniciales de los cuales yo les he estado hablando. Cuando ustedes comienzan a hacer la primera revisión bibliográfica para establecer los antecedentes del tema, ustedes, por supuesto, tienen que ir conformando sus apuntes. Apuntes que poco a poco se irán enriqueciendo, teniendo en cuenta las diferentes etapas dentro del proceso de la investigación, y esos apuntes son los que se van a convertir posteriormente en el borrador de su reporte de los resultados. De manera que si ustedes desde el principio conocen cuáles son las exigencias de las instituciones donde está, entre los que ustedes tienen el vínculo con este tema que están investigando, y también conocen, por supuesto, la norma que van a aplicar, así les va a ser mucho más sencillo a la hora de establecer, de ir configurando ese borrador hasta convertirse en la versión final de ese reporte de los resultados. Entonces recordemos que la investigación científica resulta esencial para la obtención del conocimiento científico, y el investigador debe tener en cuenta una serie de fases en la investigación científica para obtener un conocimiento científico con rigor académico. Por supuesto, hay otras etapas que no hemos contenido en nuestra clase, solamente hemos decidido establecer las características, caracterizar aquellas etapas que constituyen etapas importantes para poder entender la dinámica general que se produce en el proceso de la investigación científica para la obtención del conocimiento científico. Porque, como ya les dije, ustedes tienen otro módulo donde van entonces a dedicar un espacio de análisis especializado, particularizado a cada una de estas etapas que hemos visto hoy y otras que no analizamos en nuestra clase, y por lo tanto esto que hemos ido viendo hoy les sirve como punto de partida para poder establecer otros niveles de profundización sobre el tema.
Vamos entonces a el otro momento de debate de la clase. Los escucho. ¿Consideraciones? Doctora, una más que considerar una consulta. En un momento de la clase he perdido el hilo en lo siguiente. Usted mencionaba que existen dos momentos de reflexión para replantear quizás la justificación del problema o los objetivos a los cuales estamos comprometidos, ¿no es cierto? Sí. Decía que en el segundo momento para esta reflexión, para un replanteo de nuestra investigación, sería el hecho de encontrar mayores datos en la bibliografía consultada. Eso me queda muy claro. El primer momento de reflexión es donde más o menos no comprendo en qué lugar de la investigación podríamos tomar en cuenta el primer momento de reflexión. ¿Podría aclararme eso, por favor, doctora? Sí, cómo no. Ese primer momento, José, toda investigación parte, por supuesto, cuando vamos a iniciar una investigación. La primera fase de la investigación son los antecedentes del tema. El establecimiento de los antecedentes del tema, del estado de la cuestión, del estado del arte, y que constituye un momento importante para la investigación. Y ese primer momento, esa primera fase dentro de la investigación, pues nos lleva a hacer una primera revisión bibliográfica. Una primera revisión bibliográfica que poco a poco se va a ir profundizando para poder establecer un nivel mayor de profundización en la elaboración del marco teórico, porque el marco teórico, además de la consulta que se hace sobre la bibliografía especializada, debe contener también las definiciones importantes, los conceptos importantes de las variables que son esenciales para el desarrollo de la investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto tiene una diferenciación, José, para poder profundizar un poquitico más en esto, tiene un nivel de profundización en dependencia de las áreas de formación. Si vamos, por ejemplo, a la historia, los antecedentes del tema en la historia se ven como análisis historiográfico, porque el investigador tiene que hacer un análisis pormenorizado de cada una de las fuentes históricas con las que cuenta para poder encauzar la investigación. Y en otro momento, entonces, se establece el marco teórico, donde se establecen los conceptos y las teorías fundamentales para poder validar, para poder conceptualizar las variables fundamentales que va a trabajar a lo largo de su investigación. Pero incluso, José, la pregunta es muy interesante porque también en dependencia de las áreas de conocimiento también se establecen diferencias. Incluso hay algunas áreas de conocimiento donde ese proceso de conceptualización, de definición de las variables se incluyen en los antecedentes del tema. Entonces, sobre estos elementos puede haber un nivel de diferenciación en dependencia de las áreas de conocimiento, pero sobre esto también ustedes van a profundizar en otro módulo con otra docente, ¿ya? Así que la pregunta está muy interesante también en ese sentido. Muchas gracias, José. Gracias a usted, doctora. Otro comentario, vamos a ver, otro comentario, otra consulta vinculada con lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta el momento, para poder pasar a las conclusiones de la clase y después orientar la actividad evaluativa. Bueno, si no hay más ningún comentario, pues una vez, por supuesto, realizada el desarrollo de la clase, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La investigación científica orienta al investigador en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena sus acciones y aporta criterios de rigor científico. Está vinculada a la realidad, al contexto cultural, social y político y al campo del conocimiento disciplinario. Los conocimientos científicos que genera conectan a investigadores de distintas partes del mundo y disciplinas y contribuyen a enriquecer la formación universitaria y profesional. A diferencia de la investigación cotidiana, en la investigación científica la búsqueda es sistemática porque parte del planteamiento de un problema, objetivos y una hipótesis, utiliza un orden establecido por métodos científicos y técnicas de investigación que permiten recolectar y analizar los datos con la mayor precisión.
El proceso de investigación científica es crítica porque se evalúa de manera constante y es reflexiva, ya que requiere de un examen exhaustivo y minucioso de las fuentes del conocimiento científico y las evidencias obtenidas por el investigador. Aquí les presento las fuentes fundamentales que fueron utilizadas para la elaboración de los contenidos de la clase. Como siempre les digo, es muy importante siempre que utilicemos las fuentes para poder profundizar en determinadas temáticas y problemáticas que se han abordado a lo largo de la clase. Y vamos entonces a la orientación de la tarea de la clase, que consiste en subir a la plataforma un trabajo donde se responda la siguiente interrogante. ¿Qué aportes ha representado la investigación científica para su profesión? Fíjense, es un trabajo de reflexión personal, tomando en cuenta, por supuesto, como punto de partida, las fuentes que yo les voy a orientar para su consulta, pero basado fundamentalmente en las experiencias que ustedes han tenido y en las experiencias de otros autores, de otros investigadores, pero vinculados a la profesión de cada uno de ustedes. Pueden incluso partir, por supuesto, de un análisis general y después pueden particularizar ese análisis, donde ustedes pongan ejemplos concretos que denoten esos aportes que ha representado la investigación científica para su profesión. ¿Dudas al respecto? ¿Dudas al respecto? Doctora, sobre la pregunta de la tarea que usted nos presenta, ¿qué aportes ha representado la investigación científica para su profesión? Es decir, los aportes que han existido, se han dado a través del tiempo en nuestra profesión, en nuestra carrera. ¿Sí? ¿Estoy bien? Efectivamente, efectivamente, esa puede ser una arista, José. Esa puede ser una arista. Pero otra arista también puede ser más en la actualidad. Por eso les digo que tienen que hacer primero esa consulta de la bibliografía para que ustedes puedan tener los elementos fundamentales que les permita poder responder esta pregunta. A ver, ¿alguna otra consulta con respecto a la tarea de la clase? ¿Alguna otra consulta en relación con la tarea de la clase? Vamos a ver, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Se entiende perfectamente? No. ¿Cómo? ¿Quién habla? Doctora, tal vez sobre lo mismo, disculpe que sea tan incisivo, sería también, es decir, ¿qué aportes ha realizado la investigación científica para su profesión, tal vez? O nuestra profesión, ¿qué aportes científicos ha dado? No estoy muy claro, doctora, por favor. A ver, ¿qué aportes ha representado la investigación científica para su profesión? Si lo quiere ver desde otro punto de vista, puede ser también cómo la investigación científica ha realizado aportes a su investigación. Ese puede ser también otra pregunta formulada que está dirigido a lo mismo que yo les estoy pidiendo en la pregunta. Lo que usted dijo hace un rato, José, es así. O sea, usted puede ver, analizar cuáles han sido los aportes a lo largo del devenir histórico, a lo largo del decruzar histórico que ha representado la investigación científica para su profesión, teniendo en cuenta, por supuesto, ejemplos concretos, teniendo en cuenta resultados palpables desde el punto de vista científico. ¿Ya? Por ejemplo, si usted me pregunta cuáles han sido los aportes fundamentales que ha representado la investigación científica para mi profesión, en este caso, por ejemplo, como profesora, yo tengo que hacer un análisis exhaustivo sobre cuáles son los aportes fundamentales en el ámbito de la investigación, por supuesto, teniendo en cuenta ejemplos concretos. ¿Ya? Esto, por supuesto, ustedes lo van a poder realizar a través primero de la revisión bibliográfica. A través de la revisión bibliográfica. Por ejemplo, José, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? A ver, usted, ¿cuál es su profesión, Sí, José? soy ingeniero de sistemas, doctora. Ingeniero de sistemas. Por lo tanto, usted tiene que tener en cuenta cuáles han sido los aportes que ha representado la investigación científica para el caso de su ingeniería. ¿Ya?
Cuando hablamos de aportes que ha representado la investigación científica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver. ¿A qué nos estamos refiriendo, José, u otro de los diplomantes? ¿A qué nos estamos refiriendo para poder entender un poquitico mejor esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a ver, José. Yo puedo contestar. Sí, sí, claro. Aini. Doctora, Aini, pienso ¿no? que Luz Mariela, pienso que Luis Mariel. todo aquello que hubiera representado como un avance, como ahora, como nuevas tendencias, no sé, tal vez va por ahí. Por ahí y por los productos, Ya, el producto, el ya, resultado objetivo. resultado. Ya, por eso Perfecto, les digo, ya, depende del área de formación. ya, Depende del área de formación. ¿Ya? ya, está Resultados, bien. productos que son resultados de esa investigación científica. Yo les pregunto, ¿cómo se puede obtener un producto y un resultado dentro de una profesión si no es a través de la investigación científica? Es que tenemos que entender la investigación científica como un proceso que está ligado a nuestra vida. Tenemos que entender la investigación científica como un proceso que ha estado ligado al devenir del desarrollo de la sociedad humana. El desarrollo y la evolución de la sociedad humana ha podido ser gracias a la investigación científica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces vemos la investigación científica en abstracto, como bien nos plantea Sampieri cuando comienza hablando de su libro, y por supuesto esto hay que llevarlo a nuestra profesión, hay que llevarlo a nuestra vida diaria como profesionales, como académicos. De ahí entonces, ¿por qué yo les pongo esta pregunta? Para que ustedes puedan hacer reflexiones y puedan entender la importancia que ha ocupado la investigación científica como un proceso fundamental que ha permitido el desarrollo de la sociedad en sentido general. En este caso, por supuesto, estamos hablando particularmente en dependencia de cada profesión. Ya. ¿Se entiende? Se entiende. Y si me ayuda ahí un poquito, por ejemplo, yo soy administradora de empresas. Ajá. Mi trabajo es 100% en el área de recursos humanos, ¿sí? Entonces, ahí un poco tendría que orientarme hacia responder la pregunta, tal vez sobre productos que hubieran logrado mejoras en lo que es el área de recursos humanos. No sé, tal vez qué Puede investigación ser, en clima laboral, por ejemplo. exacto. Esa puede Ya, ser, por ejemplo, una arista. Otra arista puede ya, ser, por ejemplo, en el ámbito de la economía. ya. Teorías importantes que usted considera que han sido importantes y que de alguna manera impactan en su profesión. Entonces, Perfecto. por ahí es por donde puede ir, por ahí es por donde puede ir. ¿Ya? Ya, está bien, doctora, gracias. Alguna otra, de todos modos, por supuesto, fíjense, este es un primer acercamiento en el momento de que les estoy orientando la tarea. Cuando ustedes comiencen a consultar la bibliografía, comienzan otros tipos de preguntas, comienzan otros tipos de interrogantes, y ese es el momento en el que yo estoy dispuesta siempre a ayudar, en el que yo como docente tengo que orientar. De manera que cuando ustedes comiencen a consultar la bibliografía, que estoy segura que es cuando van a ir apareciendo la mayor cantidad de interrogantes, ustedes me escriben a mi WhatsApp. Me escriben a mi WhatsApp o me escriben al correo, que lo van a ver al final en pantalla, me escriben a mi correo igual, y por supuesto por ahí vamos a ir comunicándonos. Nunca obvien esto, que es muy importante. Recuerden que esto forma parte dentro de la responsabilidad y el compromiso que tiene que tener el profesor. Así que cuando ustedes comiencen a consultar la bibliografía, pues van a tener esas dudas y sin ningún problema comienzan a escribirme, comienzan a preguntar. ¿Bien? ¿Se Doctora, entendió? una consultita. Perfecto. ¿Sí, José? Sí, evidentemente usted nos dio dos caminos para hacer las consultas correspondientes. Hay veces el correo electrónico, tardamos en leer, hay veces. ¿No sería posible que nos pueda dar su número de celular para directamente escribirle a su WhatsApp? Por favor, doctora. Por supuesto, por supuesto. Mi número de celular es... Se los comparto en el grupo ahora mismo, Yasvili. Ah, ya, perfecto. La doctora Odalis lo va a compartir. O yo lo comparto igual, ¿ya?
Así que no se preocupe, José, que va a tener ahí mi número para que me pueda escribir a mi privado. ¿Bien? Gracias, Entonces, gracias. fíjense que este va a ser el formato general del trabajo, el título, que puede ser opcional, el autor, en este caso, el nombre o los nombres y apellidos, el correo electrónico, la letra Arial o Times New Roman, el tamaño de la letra 12, el interlineado 1.5, la cantidad de páginas 2 y deben referenciar las fuentes consultadas. Aquí entonces yo les propongo la consulta de varias obras. En este caso, por ejemplo, por un lado, este libro que es fundamental, el libro de Sampieri, que es fundamental, hoy constituye para el tema de la investigación científica un documento de obligada lectura, un libro de obligada lectura. Fíjense, es un libro extenso, no tengan miedo, es un libro extenso. Yo les estoy orientando que consulten solo la primera parte del libro, donde Sampieri comienza hablando de la importancia que tiene la investigación y sobre todo al final de esa primera parte del libro se van a encontrar que hay varios investigadores que hablan de la importancia de la investigación teniendo en cuenta su propia experiencia, su experiencia como investigadores y profesionales. De manera que eso es lo que yo les estoy orientando solo, que consulten dentro del libro de Sampieri. Un segundo artículo, este artículo es un artículo corto donde el autor, como ustedes están viendo en el título, pues hace análisis sobre la importancia que tiene investigar y publicar. Otro artículo dirigido también directamente a la importancia de la investigación, también un artículo corto de no más de 3 páginas. Y este otro artículo que también es un artículo corto de no más de 3 páginas. ¿Por qué es bueno investigar? Por supuesto, como les dije en el encuentro anterior, fíjense debajo que dice, pueden utilizar otras fuentes que consideren pertinentes para dar respuesta al interrogante. Por supuesto, recuerden que ya vimos que una de las fases fundamentales es esa búsqueda de la información que ustedes tienen que hacer. Ya ustedes tienen que ir haciendo sus propias búsquedas, pero también pueden consultarme si ustedes no encuentran el camino, no encuentran una bibliografía que les pueda orientar y estas que están aquí pues consideran que no reportan grandes aportes teniendo en cuenta su formación y su profesión, me pueden escribir que yo entonces les oriento una bibliografía que les pueda servir, no hay ningún problema. Y solo me resta entonces darle muchas gracias por la atención prestada durante nuestra clase e incitarlos a que estén conmigo en un próximo encuentro el próximo martes, donde ya vamos a cerrar nuestro módulo, fundamentalmente hablando de las características que adquiere la metodología cualitativa y cuantitativa. Así que tengan un feliz fin de semana y chao, nos vemos en un próximo encuentro. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora, Hasta luego. con gusto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora, hasta luego. Se Hasta cuida. luego. Hasta luego, doctora, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.